tocaste un tema que yo creo que es la base de todo este último episodio de la larga guerra en el Medio Oriente, que es que el ataque a Irán se produce en momentos en que la evaluación militar dice, están débiles. Lo atacan. En Estados Unidos se prende un zaperoco porque Trump atacó Irán sin permiso del Congreso, sin la autorización del Congreso. Y hay gente que dice que Trump viola las leyes y las instituciones, y hay un zaperoco allá. Trump dice, primero, no, nosotros nos metimos, bombardeamos, nos salimos exitosos. Y entonces cuando se dio cuenta que lo atacan, digo, bueno, pero yo estoy pensando si me meto, no me meto en la guerra, porque pues ya se va metido. Ahora, el fondo de esto tiene que ver con la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Ese es el fondo de la película. Los Estados Unidos, y en eso Trump tiene razón, sacaron toda su industria para afuera buscando reducir costos. Y en China y en el Medio Oriente, porque no solo China, Corea, Japón, todo eso, se benefició porque ofrecía mano barata. Pero cuando llegó la tecnología se la fueron aprendiendo, primero se la copiaban, ahora no, ahora inventan. Hay un cuento que te voy a echar rapidito. A mí me gustan los aparatos de sonido. Yo soy muy de música, me gusta escuchar música, el video me fascina. Entonces, hay una cosa que se llama el hi-fi. Tú para tener un equipo de sonido hi-fi en tu casa tienes que pagar 10.000, 20.000, 30.000. Hay equipos de millones. Entonces, la gente estaba limitada a tener un aparatico, unas corneticas, unas pilas, una cosa. Ese mercado, los chinos produjeron un aparato que se llama WIN. Un aparato, un amplificador, un streaming de altísima tecnología que descomprime la música y todo eso suena extraordinario con unos DAT que son fundamentalmente unos chips. Entonces, los aparaticos de sonido que costaban 50.000, 100.000, ahora hay unos de 500 que suenan mejor que todos los demás y está cambiando todo el mercado porque mientras los americanos producían carros para que a los 10 años tuvieras que comprar otros, los chinos producen ahora unos, y los japoneses, fíjate los Toyota. Los Toyota, todo el mundo cuando llegaron en el mercado americano, todo el mundo dice, ¿qué es esto? Ahora son los carros de mayor prestigio y venta en el mundo. Entonces, la guerra del chip, la guerra comercial, la guerra por los mercados, es el fondo de todo lo que está ocurriendo, porque una de las cosas que más mueve el desarrollo tecnológico, que es lo que está planteado ahorita, la guerra del chip, es la industria armamentista. Los negocios que hay, la guerra de Ucrania, eso no sirvió para nada, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo se genera plata? Y los drones, lo que hace la inteligencia artificial, todo eso va a cambiar el mundo, pero las reglas del streaming, de la globalización, no son fundamentalmente reglas de dominación militar, no lo son. Aun cuando los Estados Unidos, que tiene base en todo el mundo y sus aliados, quieren frenar a China con su poderío militar, el tema es que los chinos, como tú dices, no pelean, los chinos no se dedican a hacer negocio. Ahora sí el fondo. Que le hacen económicamente para cuando llegue el momento de tener que disputar algo que realmente tengan como objetivo como nación, ¿no? Entonces Trump cuando dice, primero los americanos, tiene razón. Ahora, ¿cómo haces tú para devolver todo ese poco a fábricas y comercio, industrialización que la dejaste ir? Bueno, tiene una visión de la política proteccionista en materia económica muy parecida también circunstancialmente en momentos históricos de los Estados Unidos. Siempre ha pasado porque, bueno, Estados Unidos priorizó el tema del comercio y el libre comercio, y eso para aumentar el consumo. Y dejó de lado, evidentemente, la generación de empleos en muchos de sus habitantes en Estados Unidos. Y hay dos elementos fundamentales que están pasando ahorita en Estados Unidos que me parece valioso poder tocarlo a todas las personas que nos están viendo. Hoy en Estados Unidos hay una ala más ideológica del Partido Demócrata, más de izquierda, ¿no?, que representa a Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, que de hecho ahorita un candidato de ellos ganó la primaria en Nueva York y posiblemente sea el nuevo alcalde de Nueva York, que tiene una visión proteccionista de la economía, ¿no?, de no meterse en conflictos internacionales, que es muy parecida a la visión de la base trumpista, la base MAGA, ¿no?, que también tiene una visión de no meterse en conflictos internacionales, no buscar cambios de régimen, no ser la policía del mundo, que Estados Unidos deje de ser eso, y también con una visión proteccionista de la economía para aumentar la generación de empleos, para dar más oportunidades
a las personas, que las fábricas y producción de automóviles regresen. O sea, en general vemos como en los polos pareciera que hay un conector con respecto a una política que debe tener Estados Unidos, que es básicamente como lo que siente mayormente el americano que no está en la ciudad, sino que vive en zonas rurales. ¿No? Que es el republicano. En zonas urbanas, que normalmente Sí, es republicano, que es republicano, pero también tiene cierta llegada con ciertos grupos demócratas. En este caso, uno de los grandes apoyos que tuvo también la candidatura en su momento de Bernie Sanders fue el tema de los sindicatos y los sindicatos de automóviles, como las grandes plantas de Detroit y de Michigan habían quedado básicamente abandonadas porque muchos de esos grandes productores se habían ido a producir a Estados Unidos. Entonces, en esta nueva guerra, o lo que pone Trump en la mesa en la guerra comercial es tratar de intentar que regresen, en este caso, a producir todos estos capitales de empresas norteamericanas en Estados Unidos para aumentar la generación de empleo. Y este tema de los inmigrantes, Trump lo que está buscando al final es que todo ese empleo lo agarren los americanos, que como su estándar de vida, el crecimiento de la clase media, lo había sacado de los empleos más rústicos, eso le quedó a los latinos, a los inmigrantes, pero él ahora dice, no. Su campaña era, a esos grupos rurales le decía, el mexicano, el otro, te quita tu trabajo. Y en Europa también, el discurso contra los inmigrantes es que te quita tu empleo, te quita la plata que es tuya. Sí, completamente. O sea, a ver, es la instrumentalización del tema de los migrantes para un tema electoral. No es nuevo, ha pasado ya anteriormente en muchos momentos en la humanidad y en la política norteamericana. De hecho, para poder entender la creación de los Estados Unidos, no podemos dejarla de entender sin el tema de los migrantes. O la creación, cualquier Estado nacional actualmente en la humanidad viene a partir de procesos de migración. O sea, nadie es completamente puro, por así decirlo. Evidentemente, los procesos de migración deben ser tener un proceso de reglamentación, tienen que ser institucionales, tienen que buscar, en este caso, que las personas no estén en la informalidad, sino todo lo contrario, para que puedan ser parte de la mano de obra de esos países. Al final, también los que están informalmente, ¿no? Los que están ilegales, por así decirlo, trabajan, hacen los trabajos que normalmente las personas no quieren hacer en esos países, y en este caso los venezolanos que se han rebuscado en muchas partes, tanto en América Latina como en Europa como en Estados Unidos, y también básicamente pagan impuestos, pagan taxes porque son consumidores, y cada consumo que hacen están pagando un impuesto porque están generando dinero, y evidentemente alguien que genera dinero compra, y así está moviendo la economía. Hubo un estudio muy interesante en España de cómo argumentaba con datos toda la política, en este caso de partidos que iban en contra de la inmigración, y cómo la desmontaba completamente en torno a que le quitaba el empleo a las personas de allá, en torno a como que no pagaban impuestos, en torno a todos esos temas, cómo la desmontaba y evidentemente evidenciaba cómo terminan siendo la mano de obra de grandes industrias exportadoras, por ejemplo, del oliva en España, en muchas de esas regiones, y al final terminan beneficiando a la economía. Y ahí hay mucho de aporofobia, Kiko. Porque más allá de xenofobia, hay aporofobia, porque tú ves en esos países, va un turista, un jeque de Arabia Saudita, pase por aquí adelante, no hay ningún problema. Ah, pero es un latino, o es un negrito, que tú lo ves pobre, sabes, que no tiene cómo mantenerse, ahí sí, se tiene que ir, pero el turista con dinero no. Entonces, evidentemente ahí hay un discurso donde lo que realmente representa es la aporofobia y la fobia a las personas de bajos recursos, que lamentablemente los países donde nacieron no le han dado las condiciones de vida para poder tener una vida digna. Vamos a ir al corte y regresamos discutiendo todas esas cosas que son claves para entender. Ay, porque mire, ahorita con la cosa de las redes, muchos cuentos, mucho invento, y hay gente que cree todos esos cuentos, todo se lo cree. Ay, no puede ser. Y entonces, una manera de protegerse de la estupidez es estar informado, saber, tener un mínimo de información que te permita andar por la calle sin que te atropelle un carro. Ya regresamos.